Nunca imaginé que una noche cualquiera con Toby, mi fiel y cariñoso Golden Retriever, mientras Javier estaba ausente por uno de sus interminables viajes laborales, pudiera transformarse en un episodio cargado de emociones inesperadas. Mi esposo, como de costumbre, había salido temprano esa mañana, dejando la casa sumida en un silencio tan profundo que parecía envolvente, casi asfixiante. La rutina de quedarme sola en casa ya era algo común, pero esa noche en particular, el ambiente se sentía extrañamente distinto. Toby, con su mirada bondadosa y penetrante, parecía captar mi melancolía desde el primer instante. Como un guardián fiel, no se separó de mi lado, siguiéndome por cada rincón de la casa. Su presencia constante me daba un consuelo silencioso, una sensación de que, a pesar del vacío, no estaba completamente sola. Mientras me preparaba para lo que parecía ser otra noche interminable, me di cuenta de cómo su energía calmada llenaba los espacios que la ausencia de Javier dejaba atrás de sí. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber. La casa, que en otras ocasiones parecía un refugio acogedor, ahora se sentía inmensa y vacía sin la presencia de Javier. Cada rincón parecía resonar con un eco de soledad, intensificando la sensación de aislamiento que me embargaba. Me preparé una cena sencilla, aunque apenas tenía apetito. Recalentar las sobras se convirtió en un acto automático, casi mecánico. Mientras me sentaba a comer, Toby se colocó cerca de la mesa, observándome con sus ojos llenos de una comprensión silenciosa que siempre lograba tocarme el corazón. Su mirada era un recordatorio constante de que no estaba completamente sola, aunque en ese momento la casa parecía demasiado grande para ambos. Mientras masticaba lentamente, mi mente divagó hacia los tiempos en los que la televisión o la música llenaban estas pausas de soledad. Sin embargo, esa noche decidí no encender nada, permitiendo que el silencio llenara el espacio. Necesitaba enfrentar mis propios pensamientos, por desordenados o confusos que fueran. Era como si, de alguna manera, Toby también entendiera esa necesidad. Su quietud era casi terapéutica, una presencia cálida que llenaba los huecos de mi corazón con un consuelo inesperado. Después de la cena, me acomodé en el sofá con una copa de vino, buscando un momento de tranquilidad en medio de la soledad abrumadora que llenaba la casa. Toby subió junto a mí con la facilidad de quien conoce el lugar exacto donde debe estar. Colocó su cabeza pesada en mis piernas, mirándome con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Eres lo único que tengo esta noche, Toby», le dije en voz baja, mientras mi mano recorría con suavidad el dorado de su pelaje. Su cola golpeó el suelo con un ritmo constante, casi como una respuesta silenciosa, y me hizo sonreír a pesar de la melancolía que pesaba en mi corazón. Sabía que no podía entender mis palabras, al menos no del todo, pero su presencia tenía un poder reconfortante que llenaba el vacío dejado por la ausencia de Javier. En ese instante, me permití hablar con más libertad, como si Toby fuera mi confidente más cercano. A veces, me pregunto cómo terminé aquí, Toby, continué, mi voz apenas un susurro que se mezclaba con el silencio de la habitación. Con tanto espacio y tan pocos momentos que realmente compartimos. Él no respondió, claro, pero el leve movimiento de su cola y el calor de su cuerpo junto al mío eran todo lo que necesitaba para sentir que alguien estaba allí, escuchándome sin juicios ni interrupciones. Esa noche, el vacío de la casa se sintió menos pesado, como si la simple presencia de Toby pudiera sostenerme cuando más lo necesitaba. Mientras mis dedos recorrían el suave pelaje de Toby, mi mente viajó inevitablemente a los primeros años de mi matrimonio con Javier. Era imposible no recordar los momentos en los que todo parecía perfecto, las risas espontáneas, las largas charlas que podían extenderse hasta el amanecer y las pequeñas complicidades que nos hacían sentir invencibles. Pero esos recuerdos también traían consigo una sombra, la distancia que había surgido entre nosotros con el paso del tiempo, lenta pero constante, como una grieta que se expande sin que uno se dé cuenta. Me pregunté, casi con nostalgia, en qué momento exacto habíamos dejado de conectar. Tal vez fueron sus interminables viajes de trabajo, o quizá mis propios silencios, cada vez más prolongados. Mientras reflexionaba, Toby se acomodó más cerca, presionando su cuerpo contra el mío como si percibiera el torbellino emocional que me invadía. Era un gesto sencillo pero lleno de significado, una especie de aquíétate, estoy contigo que solo él podía ofrecer. En esos momentos, su compañía se sentía más valiosa que nunca. Toby no solo era mi perro,
era mi confidente silencioso, un testigo constante de mis altos y bajos. Y así, mientras el peso de mis recuerdos se mezclaba con el consuelo de su cercanía, comprendí que a veces, en medio de la incertidumbre, su lealtad era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La mañana siguiente, Toby me despertó con su habitual energía, llena de vida y entusiasmo. Su cola golpeaba el suelo con tal intensidad que parecía tamborilear un ritmo alegre en la habitación. Mientras sus ojos brillaban de expectación, yo intentaba sacudirme los vestigios de las reflexiones nocturnas que habían dejado un eco en mi mente. Me levanté con un suspiro y decidí que necesitábamos salir a caminar. Tal vez el aire fresco podría disipar mis pensamientos sombríos. Toby, como siempre, se adelantó con una energía contagiosa. Cada movimiento suyo parecía una invitación a vivir el momento. Mientras el aire frío de la mañana acariciaba mi rostro, sentía como la tensión se iba liberando lentamente de mi cuerpo. Las calles estaban tranquilas, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y los pasos entusiastas de Toby sobre el pavimento. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Mientras él corría adelante, su entusiasmo por lo cotidiano me hizo reflexionar sobre cuánto significaba su lealtad en mi vida. Recordé cómo había estado presente en mis momentos más oscuros, ofreciendo su compañía incondicional. Toby no era solo un perro, era mi confidente silencioso, mi apoyo constante. Cada movimiento de su cola y cada mirada que me dirigía parecía decirme que estaba allí para recordarme que, incluso en los días más grises, siempre había una razón para seguir adelante. El parque siempre había sido nuestro refugio, un lugar donde tanto Toby como yo podíamos desconectar del mundo. Al llegar, soltarlo de su correa fue como liberar una chispa de pura energía. Lo observé correr con tal entusiasmo que parecía que el mundo entero era suyo. Sus orejas se agitaban con cada salto, y su cola, un constante metrónomo de felicidad, marcaba el ritmo de su aventura. Me senté en un banco cercano, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Cada movimiento de Toby era una manifestación de vida pura. Mientras lo veía perseguir hojas que danzaban con el viento y olfatear cada rincón como si descubriera un tesoro oculto, un sentimiento de paz me invadió. No recordaba la última vez que había sentido algo tan sencillo y tan pleno a la vez. Era como si, a través de él, pudiera redescubrir las pequeñas alegrías que la rutina había enterrado. Ese momento me hizo reflexionar sobre cómo muchas veces pasamos por la vida sin notar las cosas simples que nos rodean. Toby, con su energía inagotable, no solo iluminó mi ánimo, sino que me recordó lo que significaba estar verdaderamente presente. En ese instante, entendí que el parque no solo era especial por lo que ofrecía, sino porque me permitía ver el mundo a través de los ojos de Toby, con una inocencia y una alegría que había olvidado que existían. En el parque, conocí a Clara, una mujer mayor que paseaba a su schnauzer con una calma y serenidad que de inmediato me llamaron la atención. Mientras Toby corría por el campo, su perro se acercó a mí, iniciando un encuentro que no esperaba. Clara, con una sonrisa amable, comenzó a hablarme como si nos conociéramos de toda la vida. Su voz tranquila me transmitió una sensación de paz que necesitaba en ese momento. Entre palabras compartidas, me contó su historia. Había perdido a su esposo un par de años atrás, desde entonces, su perro se había convertido en su compañero más fiel. Ellos no hablan, pero lo dicen todo con su presencia, mencionó, mientras acariciaba el pelaje de su schnauzer. Sus palabras llegaron a lo más profundo de mi ser, recordándome cuánto Toby había llenado mis propios silencios y vacíos emocionales. Mientras hablábamos, Clara me compartió una perspectiva que resonó conmigo. La vida no siempre nos da las respuestas que buscamos, pero estas pequeñas almas siempre parecen tenerlas. Esa reflexión quedó grabada en mi mente mientras nos despedíamos con un gesto cálido y una mirada cómplice. Al irme, sentí que esa breve conversación había cambiado algo en mi interior. Clara y su schnauzer me recordaron que, incluso en los momentos más difíciles, la compañía sincera puede ser suficiente para mantenernos en pie. Esa noche, mientras Toby y yo volvíamos al sofá, sentí una oleada de emociones acumuladas que parecían estar esperando este momento para salir a la superficie. Me acomodé junto a él, dejando que su calor tranquilizador me envolviera. Decidí hablarle abiertamente, permitiendo que palabras que había guardado durante mucho tiempo fluyeran al aire.
A veces siento que Javier y yo vivimos vidas paralelas, confesé, con la voz entrecortada. Las palabras salieron cargadas de una mezcla de tristeza y resignación, como si al pronunciarlas estuviera admitiendo una verdad que había evitado enfrentar. Toby, fiel a su naturaleza, permaneció inmóvil a mi lado, su mirada fija en mí, llena de una comprensión silenciosa que me hizo sentir menos sola. Era como si en su quietud pudiera captar cada matiz de mi angustia. No sé cuándo dejamos de conectar, continué, mientras mis dedos acariciaban su pelaje con movimientos lentos y repetitivos. Cada caricia era un intento de calmar el torbellino en mi corazón. Mientras hablaba, recordé momentos específicos, las cenas en silencio, las llamadas breves desde aeropuertos lejanos, y la manera en que había aprendido a llenar esos vacíos con Toby. Tú siempre estás aquí, ¿verdad?, le dije, con una sonrisa melancólica. Su cola golpeó suavemente el suelo, y en ese gesto, sentí una afirmación. Aunque no pudiera responder con palabras, su presencia me hablaba de una manera que ningún humano podía. En esos momentos de intimidad silenciosa, comprendí que, aunque las palabras no se dijeran, las emociones siempre encontraban su camino. Toby no solo era un testigo de mis pensamientos más profundos, era mi refugio, el ancla que me mantenía conectada con una parte de mí que temía perder. El día siguiente, mientras realizaba tareas cotidianas, noté cómo cada rincón de la casa parecía reflejar una parte de mi estado emocional. Los platos por lavar, la cama deshecha y hasta el leve murmullo del viento que se colaba por las ventanas hablaban de una ausencia que iba mucho más allá de Javier. Era un vacío profundo, uno que había estado ignorando durante mucho tiempo, pensando que el trabajo o las rutinas podrían llenarlo. Mientras pasaba el trapo por la mesa del comedor, mis pensamientos se volvieron hacia Toby. Me detuve un momento y lo observé, estaba acostado junto a la puerta del jardín, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, pero sus ojos me seguían con atención. En ese instante comprendí algo fundamental, no era solo la ausencia de Javier lo que pesaba, sino también la falta de conexión conmigo misma. Había olvidado cómo cuidar de mis propias emociones. Toby, con su amor incondicional, me había ayudado a reconocer esa verdad. Cada vez que se acurrucaba a mi lado, cada mirada que me daba llena de comprensión silenciosa, era como un recordatorio constante de que estaba bien sentir, que estaba bien admitir mis propias vulnerabilidades. Su compañía había sido más que un consuelo, había sido un espejo que me mostraba la importancia de aceptar lo que sentimos, sin juicios ni prisa por resolverlo. En ese momento, mientras acariciaba su cabeza y él movía su cola con suavidad, me prometí empezar a escuchar más lo que mi corazón intentaba decirme. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Esa noche, mientras apagaba las luces, el suave resplandor de la luna se filtraba a través de las cortinas, envolviendo la habitación en una tenue penumbra. Toby, como siempre, se acurrucó a mis pies, su calor tranquilizador extendiéndose como un escudo contra la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Me sentí invadida por una calma que parecía casi desconocida, como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin el peso de las emociones reprimidas. Sabía que había cosas por resolver con Javier, conversaciones que había postergado y emociones que necesitaban salir a la luz. Pero también comprendía que, en esos momentos de soledad, Toby había sido mi ancla, mi refugio silencioso. Mientras acariciaba su cabeza, le susurré con una voz cargada de gratitud: gracias por estar siempre aquí, Toby. Su cola golpeó suavemente el suelo, como si entendiera cada palabra, y un nudo se formó en mi garganta. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa sensación de acompañamiento que me envolvía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola, que las piezas rotas dentro de mí podían encontrar su lugar. Y así, con Toby a mi lado, me permití soñar con un futuro en el que la paz fuera más que un instante fugaz.